cáncer. Y dentro de la cronicidad existen muchos tipos de cronicidades. Por ejemplo, los pacientes con leucemia, los pacientes con alteraciones mentales como el Alzheimer, el Parkinson, o por ejemplo las más comunes dentro de las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, también son enfermedades crónicas, solo que no tienen una finalidad tan rígida como la oncológica, ¿no? Cuando uno dice cáncer, todos nos asustamos, todos tenemos miedo porque es algo que tiene como asociado a una muerte inmediata. Y la verdad es que es parte de todos los tipos de cronicidades que conocemos. Y hoy en día, así como las enfermedades crónicas que conocemos, este tipo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, también tienen como forma de terminalidad, solo que no es tan verbalizada o no es tan pasada como lo que son los cánceres, porque el cáncer es más grave, más duro, vamos a decir. Bien, en este curso, ¿sí?, que yo lo armé, el objetivo es que justamente no vamos a intentar ayudar a las personas que quieren acompañar a estas personas que pasan estas últimas etapas, ¿sí? Tanto sea Angélica, Carol, eh, entre otras personas. Esa es la finalidad del curso que yo quiero dictar, que forma 6 meses. En esta charla de hoy lo que voy a hacer es dar un pequeño pantallazo de lo que vamos a charlar durante 6 meses, ¿sí? Porque 6 meses, esto lo que voy a hablar no es nada profundo por todo lo que tenemos que charlar durante 6 meses. Entonces, para empezar, yo elegí, volviendo a esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de el acompañante terapéutico, ¿no? Porque justamente está dirigido a acompañantes, a cuidadores. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Muchas veces, muchos de estos pacientes que atraviesan estas enfermedades terminales, se ve deteriorada la calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que empiezan a padecer estas enfermedades crónicas empiezan a perder algo que era muy común en ellos, como la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es esto, el trabajo, el llevar al nene a la escuela, el hacer la comida. Todo eso se empieza a perder. ¿Por qué? Porque, volviendo a las enfermedades crónicas, lo que hace la enfermedad crónica es que empieza a desgastar el cuerpo, ¿no? Entonces, como se empieza a desgastar, empiezan a haber múltiples necesidades del sujeto, múltiples. Y en este curso lo que vamos a hacer es abordar, o vamos a, por lo menos en esta charla de hoy, vamos a ver un cuadro que detecta las necesidades del sujeto. Sí, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces, volviendo a la cronicidad, cuando el sujeto se empieza a enterar, ¿no?, del diagnóstico, muchas veces, y eso quizás yo lo veo en la clínica, se dan cuenta de una manera muy abrupta el diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces los médicos cuando dan un diagnóstico no tienen la formación para poder dar una noticia, ¿sí? Porque justamente, ¿no?, cuando uno dice cáncer, es muy fuerte, como estuvimos hablando recién, porque cáncer es asociado a la muerte. Entonces, justamente en este curso también vamos a darle herramientas también a los cuidadores y a los acompañados a que también puedan intentar ayudarle a los pacientes a digerir esas noticias. Porque muchas veces nos encontramos acompañando a pacientes
que están recién recibiendo las noticias y producto de su mecanismo de adaptación no se Quería pueden... Perdón, Angélica, sí. Mi marido ya murió. ¿Me sirve este curso igual? Sí, obvio que sí. Ah, Obvio que bueno. sí, porque también, volviendo a eso, Angélica, muchos de los familiares atraviesan por un duelo complejo. Y también esto es lo que vamos a tratar en este curso que yo estoy dando de capacitación, a acompañar, porque volviendo a esto, ¿no? Muchas veces pensamos que el acompañante terapéutico es solo para el paciente. Y en esta rama, que es la rama especialización en oncología, lastimosamente se tiene que centrar en toda la familia. Tenemos que mirar a la familia como la parte integral, porque es multidimensional, porque quizás vos lo sepas mejor, Angélica, pero cuando vos atravesaste la enfermedad con tu marido, también sufriste. Y muchas veces el, el dispositivo de salud no te daba las herramientas de contención, o quizás la daba, pero más o menos. Y ahí es donde viene, volviendo a lo que es la capacitación que quiero dar, ahí es la importancia de un acompañante, porque un acompañante no solamente cuida al enfermo, sino también cuida al contacto. Y eso es lo importante. Bueno, entonces sigamos. Entonces, volviendo a esto de dar malas noticias, muchas veces al acompañar en esto de las malas noticias, para capacitar a las personas, por lo general, se hacen 7 pasos, ¿sí? Son 7 pasos para dar malas noticias, ¿sí? En un primer paso es, por ejemplo, saber cuál es el contexto donde se da la noticia, porque una cosa no es lo mismo que vos en un pasillo, ¿sí? Del hospital y te digan, mirá, ¿sabes qué? Te vas a morir mañana, a que vos vayas a un consultorio, le sientes a la persona, le mires a los ojos, le des un vaso. Todo eso es parte del primer paso, ¿no? Ver dónde se dice el diagnóstico. El segundo paso, que es muy importante, es también ver si el sujeto quiere recibir la información. Porque ahí está el tema, ¿no? Muchas veces los médicos, y eso se llama, vamos a decir, tiene un nombre específico, que quieren sobreinformar el diagnóstico a un paciente. Y a veces el paciente ya lo sabe. No hace falta que vos se lo digas de nuevo. Si no es, ya lo sabe, solo que en ese caso, dentro de lo que es la parte de adaptación del sujeto, el sujeto se empieza a adaptar a cómo está viviendo esa enfermedad. ¿Sí? Entonces ese es un segundo paso, el sujeto tiene derecho. ¿Sí? Y a veces los médicos quieren informar. Y volviendo a esto de la figura del acompañante terapéutico dentro de los cuidados oncológicos, también el acompañante terapéutico le puede decir al médico, mire, no hace falta que le digan información porque ya sabe. Solo que a veces, volviendo a eso, cuando le preguntan a un paciente, y eso también lo vamos a charlar, a veces el paciente no quiere mencionar la enfermedad en sí, lo dice, bueno, tengo una cosa o tengo esto, pero no lo quiere decir en palabras porque justamente es un mecanismo de adaptación, mecanismo de defensa. Eso también es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando uno atraviesa una enfermedad oncológica, el sujeto se va deteriorando producto del paso de la enfermedad. Y entonces también eso repercute a nivel cognitivo. Por ejemplo, y en este caso voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en los casos de diabetes, por ejemplo, en diabetes de tipo 2 muy avanzados, hay pacientes que empiezan a perder el estado cognitivo.
Entonces empiezan cada vez más a no registrar o a perderse más. Entonces, en ese sentido, ahí es donde también está bueno la evaluación de un neurólogo, porque a veces al perderse también se pueden desarrollar otro tipo de enfermedades. Bien, hasta ahí vamos entendiendo hasta ahí. Cualquier cosa, levanten la mano si no entienden, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo también psicológico de un acompañante terapéutico? El objetivo es ayudarle al sujeto a detectar el objetivo vital de su vida, a buscarle un sentido. ¿Por qué? Porque volviendo a esta pérdida de autonomía, el sujeto empieza a perderle el sentido. ¿Por qué? Porque antes tenía un rol y ahora lo perdió. Y esa es la importancia de un cuidador o de un acompañante. El darle herramientas al sujeto de que en realidad todavía sí perdió algunas funciones, pero eso no significa que no haya perdido otras, que pueda hacer otras. Entonces, ahí es donde se lo capacita al sujeto, ¿sí? Muy bien. Dentro de los procesos psicológicos de un paciente que recibe estas noticias, como bien les decía yo, existen 4 tipos de mecanismos, ¿sí? Yo los voy a nombrar nomás. Después en el curso se da específicamente cada uno de ellos, ¿sí? Dentro de los mecanismos de afrontamiento se llama la aceptación, la negación, la ira, la negación y la depresión. Muy bien. Ahora vamos al cuadro de necesidades, ¿sí? Yo les voy a mostrar el cuadro de necesidades que yo les armé para ustedes, ¿sí? Para que ustedes vean cuando uno ve a un paciente, a ver si los puedo mostrar acá. Sería, no sé si lo voy a poder. Ay. Ahí se ve. No. Bueno, voy a poner acá cómo se llama el cuadro, porque si no, no lo van a poder copiar. Se llama ahí está. Cuadro de necesidades de Frank Ferris. ¿Sí? Por ahí, Male, si lo podés buscar y lo podés proyectar para ir ayudando con una imagen visual, estaría bueno. Si no, tranqui nomás, después eso se desarrolla en el curso. Muy bien. Entonces, en lo primero, en el primer cuadro, ¿sí? Se ve, porque es un cuadro circular. Primero está el paciente, hay que ver las características del paciente, dónde está el paciente, la edad, el sexo, la raza, la cultura, que eso también está bueno para evaluarlo, los valores personales del paciente, las creencias. Muchas veces, yo soy de Posadas, ¿no? Entonces muchas veces vemos a testigos de Jehová o, por ejemplo, pacientes de la entidad en Miguá, que muchas veces, por ejemplo, no quieren recibir transfusión de sangre o no quieren, vamos a decir, limpiarse ciertas heridas. Entonces también todo eso es importante dentro de la evaluación de un paciente, para tener en cuenta las prácticas que tiene, el entorno sociocultural. No es lo mismo
que sea un paciente geronte que un paciente joven. La educación no es lo mismo un paciente analfabeta que un paciente que haya estudiado. Y discapacidades, no es lo mismo un paciente con trastorno espectro autista que un paciente con, vamos a decir, con normal, entre comillas, vamos a decir. ¿Entienden? Ahora digo, entre paréntesis, ¿no? Le digo, un paciente con espectro autista puede tener cáncer, digo, por la duda nomás. Porque muchas veces dicen, no, bueno, tiene autismo y no puede tener lo otro, no. Hasta los pacientes con síndrome de Down pueden tener. Bien. Hasta ahí. Después, el primer cuadro que hay que tener en cuenta es el manejo de la enfermedad. ¿Cómo se la está manejando? Que eso es muy crucial para cuando uno va a hacer una evaluación de un paciente, ¿sí? Las primeras evaluaciones. ¿Cómo se ve el paciente en la enfermedad? ¿Sí? Después, lo otro es lo físico. Por ejemplo, el nivel de dolor, cuánto dolor tiene. Ahí quizás Angélica lo va a saber mejor, porque lo pasó en carne propia. No es lo mismo un paciente que empieza con un dolor leve a algo que ya lleva un dolor fuerte, por ejemplo, ya con pérdida motora, con pérdida de apetito, etcétera, etcétera. También estado cognitivo, ¿no? Porque no nos olvidemos, ¿sí? Que también los pacientes en un estado ya último de terminalidad también pueden, ¿sí?, ser diagnosticados con un estado de demencia, ¿sí? A eso se le dice delirio. Bien. Después está el estado psicológico, ¿sí? Ahí es donde vemos, ¿no?, esto que les estuve diciendo, los mecanismos de defensa, el tipo de personalidad del sujeto, las fortalezas, la motivación, qué tipo de trastornos tiene, etcétera. Después, a nivel social, ahí es donde vemos, ¿no? La otra vez estábamos hablando en una de las charlas de esto, cómo es la red de cuidado de esta persona, que se hace a través del genograma. Entonces, ahí es donde vemos, ¿no?, las creencias, los valores culturales, por ejemplo, si se va a una iglesia, si es una persona atea, qué tipo de roles tiene en su familia. Que esto es importante, ¿no? Yo lo remarco esto porque la parte médica por ahí no es tanto su rol, pero sí está, ¿no? Comunidad, si en este momento el sujeto está aislado, si está abandonado, si es un ambiente seguro el que está, ¿no? Las personas con el que él está es un lugar seguro donde puede charlar o no, si es reconfortable, rutinas, rituales que tiene el sujeto. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado con pacientes oncológicos que, por ejemplo, le gustaba tomar un yuyo a la mañana y no se le traía. Entonces, bueno, eso también es la importancia, ¿no?, de los cuidadores, ¿no? El hecho de también el seguir esos rituales, el hacer esos rituales. Por ejemplo, yo tenía otro paciente que le gustaba comer churrasco y por la enfermedad ya no lo podía hacer, pero ya estaba muy grave. Entonces ahí es como también, volviendo a esto de los criterios de objetividad, también a veces, ¿no?, la importancia de poder como hacerle entender al médico que también eso es algo que él lo quiere, que lo desea en este momento, que sea un pedacito. Bueno, después los recursos financieros que tiene el sujeto, muchas veces no está ordenado, muchas veces esas cosas, y a veces está bueno el poder hacer ese tipo de trabajo con el sujeto, ¿no?
cómo está ordenado ese recurso. Después vienen los aspectos espirituales, ya que no, nunca se habla de lo espiritual en lo psicológico, ojo. Pero acá, en estos casos, sí, en los casos oncológicos, muchas veces y en estado terminal, muchas veces es muy importante hablar de la espiritualidad, ¿sí? Y vuelvo a esto del curso. En el curso lo vamos a tomar muy específicamente con el manual de la SECPAL, todos los manuales de cuidados paliativos. En ese sentido, para eso es la charla, vamos a decir. Después aspectos prácticos, ¿no? Como las actividades de vida diaria, ¿no? Porque volviendo a los pacientes oncológicos, no todos los pacientes oncológicos están postrados. Algunos sí, algunos no. Y ahí es donde también hay que ayudar en las actividades de vida práctica. Por ejemplo, muchos de los pacientes oncológicos también tienen kinesio, también tienen actividades kinesiológicas, que también está bueno poner ustedes que son cuidadores y lo están cuidando el paciente, el aprender eso. ¿Por qué? Porque el kinesiólogo lo ve cada una semana, cada dos capaz. Y quizá ustedes, si están cuidando a un paciente oncológico que capaz esté postrado, también pueden hacer ese tipo de masaje porque lo puede ayudar con el tema del dolor. Bien. Pero también esta área está específicamente a las cargas familiares, ¿no? Volviendo a este trabajo integral. A veces, muchas veces, en estos casos crónicos, muchas veces solo un cuidador está al cuidado de esa persona. Y esa persona tiene todo un contexto. O sea, hay otros también que pueden cuidar y que está bueno uno como acompañante terapéutico también a veces uno se centra solo en el paciente y por ahí estaría bueno uno que ve de vez en cuando un hermano que viene a hablarle y decirle, mira, tu papá está o tu mamá está medio así, che, no le querés venir a ver de vez en cuando y eso le hace bien a esa persona. Bueno, después viene estos, volviendo ¿no? a esto que decía Angélica, a los cuidados, pero los cuidados de últimos días, ¿no? Que esto también viene parte de la formación, ¿no? Porque no solamente voy a hablar de los cuidados oncológicos, sino de los cuidados especialmente dirigidos a estos últimos días. Entonces, ahí es donde tenemos que hablar con el paciente, ¿sí? O tenemos que empezar a charlarlo de algunos asuntos pendientes, si tiene por ejemplo, esta cuestión de propiedades, dinero. Muchas veces muchos pacientes que ya caen enfermos no tienen en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y a veces es bueno el empezar a charlarlo, el empezar a hablarlo. Si el paciente es consciente y ya más o menos lo tiene como procesado la enfermedad, muchas veces incluso el paciente ofrece esta cuestión de, bueno, empezar a ordenar esto último, ¿no? Y después viene la parte que le toca a Angélica, sobre duelo, ¿no? Que ahí es muy importante, ¿no? Es también el rol de un psicólogo o de un psicólogo social o de un acompañante terapéutico, porque muchas veces muchas personas por el miedo a, por ejemplo, a que estar loco no va a un psicólogo. Dice, no, yo no lloré, yo no sufrí. Y le dicen, no, si vos no lloraste, no sufriste, no, no hace falta, si, no pasa nada. Sos un insensible, le dicen. Y ahí es donde yo le digo a muchas personas que hay diferentes tipos de duelo, ¿sí? Los duelos no siempre se manifiestan en ese momento. Los duelos suelen presentarse en la medida del tiempo o en el largo del tiempo. Quizás a veces no se presenta en esa situación, pero se presenta en una situación parecida. Por ejemplo, se me murió un gatito y ahí lloré desconsoladamente, pero no tiene que ver con la pérdida de ese ser, de ese animal,
tiene que ver con la pérdida de lo que perdiste hace un mes atrás, o hace 2 meses, o hace un año. ¿Entienden? Así funciona el duelo. Bueno, por ejemplo, esta cuestión, si la persona, por ejemplo, pierde a un ser querido muy joven, también la importancia de asesorarlo en que vaya un psicólogo, etcétera. Ese es el cuadro de necesidades, ¿no? Uno, cuando observa al paciente y empieza como a interiorizarse, empieza a ver, bueno, a ver, de todo esto que les empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué necesita de todo esto? Entonces, esto sirve para todo, ¿eh? No solamente sirve para, por ejemplo, un acompañante terapéutico, sirve para un enfermero, para cualquier enfermedad crónica. Bueno, a ver, ¿qué necesitas? Bueno, necesito psicológico, necesito un aspecto social, volviendo a los pacientes con diabetes. Muchos pacientes con diabetes, por el solo hecho de tener diabetes, se aíslan o no quieren. ¿Por qué? Porque volviendo a la enfermedad crónica, la enfermedad también afecta a nivel emocional, entonces los aísla, los sobreestimula, porque tienen mucho azúcar en la sangre. Eso más que nada. Bien, hasta ahí vamos. ¿Tienen alguna pregunta? Levanten la mano nomás. Carol, ¿tenés alguna pregunta? Porque desde hoy te veo con la mano levantada. Carol. Ah, ahí está, sacó la mano. ¿Alguien que tiene alguna pregunta? Buenos días a todos. Disculpen que había dejado la mano levantada. Ah, Le había escrito ahí en el chat que preguntas por ahora no, voy entendiendo y pasé por el cáncer yo, ahora estoy en control y lo que hago es acompañar desde una fundación a niños y adolescentes con cáncer. Hago ok. eso, por eso estoy en el grupo, así que agradecida por el encuentro de hoy. Buen día Bueno, a todos. por ahí te va a venir muy bien el curso que voy a dar, ¿no? Así que bienvenida cuando quieras. Bien, Eh, por ahí en niños también tengo algunos materiales, pero más me dediqué a las partes de adultos. Pero sí, por ejemplo, volviendo a eso de la enfermedad oncológica, muchas veces en la enfermedad se empieza a perder el sentido, ¿no? El sentido de la vida, el sentido, y muchas veces se quiere acelerar el proceso. No, bueno, ya terminar. Y también esa es la importancia del acompañamiento al otro, ¿no? El empezar a darle el sentido, pero desde otra forma, desde otra perspectiva. Y justamente es empezar a trabajar con la autoestima del sujeto, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? El sujeto empieza a decaer con su autoestima y ahí es empezar a trabajar todo lo que es la autoestima, como si es depresivo, bueno, por ejemplo, empezar a trabajar eso o pedir ayuda, porque muchas veces también el acompañante terapéutico no tiene estas herramientas y está bien. El pedir ayuda a un psicólogo, el acompañarlo a un psicólogo, también está bien. Bueno, otra de las cosas que quería dejarle en este curso es lo que se llama el NECPAL. ¿Alguno de ustedes conoce el NECPAL? Por ahí la doctora Ross, que no está hoy lastimosamente, pero... ¿No? ¿Nadie? Si No, 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 levanten yo la no. mano. Bueno, el NECPAL, como los que conocemos, es como una pregunta que se hace si el paciente no va a sobrevivir más de 12 días. Entonces el médico, al preguntarse eso y si la pregunta es afirmativa, empiezan todos los criterios que tienen que tener para un cuidado más específico y donde también se empiezan a tener cuidados ya no más de la cura, sino más que tiene que ver con algo más paliativo,
que se empieza a paliar la enfermedad, no a curarla. Y muchas veces, muchos pacientes que tienen estas enfermedades tan graves, no piden, pero no, porque no saben que no tienen el derecho. Ustedes saben que dentro de los derechos hay un derecho que es la necesidad de cuidados paliativos y que es algo que pueden pedir todos los pacientes, todos los pacientes, pero nadie sabe. Nadie sabe que se puede pedir cuidados paliativos, o sea, dando esa cronicidad. ¿Por qué? Porque a veces los doctores, por esta cuestión velada, que tiene que ver con la muerte, que es tan dura, tan cruda, ellos quieren seguir apostando a que el paciente va a vivir, a que el paciente va a vivir, pero también que está bien que quieran que el paciente viva, pero muchas veces eso no es real y a veces hay que ser más ético en ese sentido. Y bueno, volviendo a los cursos que voy a dar mucho sobre bioética, sobre hasta cuándo hacer un proceso de tratamiento, hasta cuándo no. Vamos a dar sobre el ESAS, que ESAS es una medida que se hace en cuanto al cuadro de dolor y en cuanto a todo esto del grado de cronicidad, el dolor, cómo te duele, que si sufrís angustia, cuánto angustia sufrís, todo eso se puntúa. Pero todo eso se los voy a dar yo. Los escalones de dolor también. Todo eso vamos a dar en el manual o en las charlas que vamos a charlar. ¿Estamos? Eso es más que nada lo que fue la formación. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta sobre los mecanismos de afrontamiento, viste que yo lo dije muy rápido, pero si quieren indagar un poco más sobre los mecanismos de afrontamiento o sobre este cuadro de necesidades que los dimos, que levante la mano. Esta es la última parte. ¿Sara? No se te escucha, Sara. Sigue sin escucharte, ¿eh? No, escribilo en el chat. No, pero escribilo en el chat nomás. Te espero, te espero. Igual alguien más, si quiere alguien preguntar también, puede levantar el micrófono, preguntar. ¿Tienen alguna pregunta? Angélica, si querés contar tu historia, si... Bueno, es muy difícil Mm, empezar. ¿Cómo decirte? Lo mío fue muy complicado porque yo estaba separada del padre de mis hijos y teníamos una relación diaria porque teníamos hijos y nietos. Entonces teníamos una comunicación, pero no muy profunda. Y yo me enteré de su enfermedad al final de su camino, mm, porque al estar separada yo no podía ver su proceso. Yo lo veía todos los días
sabía que estaba mal porque él fumaba mucho y tenía EPOC, ¿no? Entonces yo su deterioro lo evocaba el EPOC, porque él fumaba mucho. Pero cuando un 17 de marzo se interna, yo voy a la clínica con él, lo acompaño y ahí me viene toda la noticia. Y cuando me cae toda la noticia, para mí fue como un balde de agua fría porque no me entraba en mi cabeza que mi marido tenía cáncer y se iba a morir. Porque a él le había atacado los intestinos y le comió todos los intestinos. Y fue muy doloroso para mí verlo. Él deseaba un asado, no podía comerlo. Él deseaba un canelón, porque le gustaba cuando yo hacía los canelones y no podía comerlo porque todo vomitaba. Y yo sabía de su dolor, pero no, él lo guardaba el dolor, porque le estaban poniendo a lo último morfina. Sí. Entonces, pero fue muy triste para mí enterarme en el final del camino que a mi marido le quedaban días de vida. Entiendo. Cuando el médico se acerca y me dice, usted que es del paciente, yo soy su esposa, le digo, porque no estábamos divorciados, yo era su esposa, estábamos separados. Yo ahora, cayéndome la ficha, yo pienso que él armó todo esto para que yo no lo vea al proceso de su enfermedad, tal vez, porque hizo todo para que yo viviera en otro lugar con mis hijos. Y él se quedó solo. Ok, Pero después en el final estuvimos todos con él, mis hijos y yo nos turnábamos para cuidarlo. qué bueno. Pero fue muy difícil el proceso porque yo no sabía cómo, porque él me preguntaba, ¿no? ¿Cómo lo veía yo? ¿Cómo me ves? ¿Qué ves? ¿Qué sentís? Y yo no sabía qué decirle porque no quería decirle que lo veía muy mal, porque no quería aceptar yo su enfermedad. Hasta el último minuto a mí me acompañó mucho el sacerdote, porque yo soy católica, iba mucho a la iglesia y mi sacerdote fue mi acompañante espiritual, fue el que me hizo aceptar Psicólogo. que Jorge se iba, que Jorge partía, pero fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro para mí, porque a pesar de que estábamos separados, él era mi todo. Él era mi todo, él estaba todos los días. Si yo no pasaba por el lugar, me llamaba por teléfono. Hola, fuiste a trabajar, sí, no te vi, te estaba esperando. Entonces, extraño eso, extraño sus llamadas telefónicas, extraño sus enojos, extraño, extraño el que me pregunte cómo están los chicos, si necesitamos algo, extraño verlo cuando pasaba por la calle, porque él era encargado de edificio y estaba Ujú. siempre ahí afuera sentado fumándose un cigarrillo, porque eso sí hizo, hasta el final fumó y se lo permitían los médicos, que un cigarrillo por día fumara, pero él a Tal- veces abusaba y en vez de uno se fumaba tres. Pero bueno, me decía el doctor, déjalo, ¿por qué se lo vas a prohibir? Si ya está. Lo mismo pasa con, volviendo a esto de la carne, como yo te decía, ¿no? A veces, obvio, ¿no? Volviendo a esto de las enfermedades intestinales, también volviendo a esto de los cuidados, muchas veces muchos pacientes no lo pueden digerir. Entonces, la importancia de poder como simplemente probarlo y probar el gusto, el sabor, muchas veces es muy importante para los pacientes y muchas veces los doctores se lo permiten, ¿no? Y ahí hay otra cosa, ¿no? Que quería decir, que aprovecho que Angélica lo dijo, esto de la morfina. Qué interesante, ¿no? Porque a veces muchos dicen, bueno, la morfina es lo que está asociado a la muerte y eso es uno de los grandes mitos, ¿no? Lo van a escuchar muchos si trabajan con pacientes oncológicos, el mito de la morfina.
muchas veces se lo asocia a que la morfina es lo que lo mata. O, por ejemplo, volviendo a estos últimos días de vida del paciente, que la morfina fue como la inyección letal, ¿no? Y muchas veces eso no pasa, eso no es así. Muchas veces, volviendo a la enfermedad crónica, yo le hablaba de demencia o de delirium, y muchas veces a los pacientes que ya entran en un estado crónico, ya mucho más avanzado, se le da medicación para que ese estado no empeore, para que ese estado no lo deteriore o no lo termine matando. Que eso es como intentar conservarlo, pero no curarlo, sino de forma paliativa, el dar que no sufra. Entonces no se lo termina matando, que eso también es uno de los mitos, ¿no? Que cuando entra en esa, cuando queda en coma o lo inducen, como que muchas personas creen dentro de los mitos que los matan, o que es como, viste, la eutanasia. Y muchas veces cuando trabajamos en cuidados paliativos, siempre charlamos mucho de que eso no es eutanasia. No existe la eutanasia en Argentina, está prohibida, sino que se le da calidad de vida, que es eso que les estoy explicando. Eh, Volviendo a esto que decía, ¿no? Qué importante, sí, agradezco mucho tu testimonio, Angélica. La importancia de el acompañar a la familia, porque obvio, ¿no? Cuando uno se entera de una enfermedad, volviendo a lo que te pasó, Angélica, ¿no? Cómo ella incluso la propia pareja de Angélica no le podía dar el sentido, entonces le pedía a ella que le devuelva esta imagen. Pero por ahí él ya lo tenía, porque él ya sufría, él ya tenía el dolor. No es lo mismo que el otro me ve a lo que yo siento, solo que él quería que ella le devuelva. Y muchas veces el paciente va a hacer eso, porque es parte de su proceso de adaptación. Y lo importante por ahí, Angélica no lo iba a poder hacer con su pareja, ¿no? Pero llevándolo a la práctica, qué importante es que nosotros le devolvamos eso al paciente. ¿Y cómo te ves vos? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo lo estás llevando vos? Sin nombres técnicos, porque también eso pasa, ¿no? Muchas veces muchos pacientes te dicen, no, y tengo neoplasia de la tirimbioca, de acá, de acá, de acá, de acá, todos los nombres técnicos de los médicos. Y ellos no entienden un carajo. Y esa también es la función, nuestra función como cuidadores o como psicólogos o como acompañantes terapéuticos, el intentar digerir la información, que no sea tan técnico todo. ¿Entienden? Y es un proceso muy crudo, muy crudo, muy duro, pero también es justamente, ¿no? Eso también lo vamos a trabajar, ¿no? En esta capacitación que la voy a dar dentro de un mes. Bien, ahora voy a ir a lo que dijo Sara. ¿Qué dijo Sara? La secuencia del proceso psicoemocional de la aceptación, negación y depresión, ¿cómo son los pasos de reaccionar del paciente? Muy bien, buena pregunta. Mira, Sara, te voy a dar como una pequeña reflexión. No es algo que es lineal, es como una montaña rusa, ¿sí? Primero, sí, lo que primero quizás es más común cuando hay un diagnóstico es la negación, ¿sí? ¿Qué es la negación? Por ejemplo, en la negación, volviendo a los procesos de aceptación, es
bueno, yo tengo información sobre lo que es, pero es como que todavía le sigo buscando. Y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo, y no lo capto. Pero porque, no es porque yo no lo capto, es porque mi cabeza no lo puede captar. Y está bien, y eso está bueno cuando el paciente lo menciona, cuando el paciente le sigue dando vuelta, el hecho de ayudar a aliviar eso, a pausar eso, o a acompañarlo en eso. Lo más choqueante para mí fue cuando él me preguntó cuándo se murió. Y yo le digo, ¿cómo me preguntas eso, Jorge? Si estás vivo, estás acá al lado mío. ¿No te das cuenta que estoy muerto? Me dijo. Fue muy Claro, choqueante para mí eso. ok. Si eso van a ver, volviendo a esto de acompañar a un otro, van a haber preguntas que tienen que ver con el trasfondo, ¿no? Con lo espiritual, con los últimos días, ¿no? Bueno, ¿cuándo me puedo morir? ¿O cuándo va a pasar esto? Que también trastoca nuestra cultura, porque es choqueante, como dice Angélica, ¿no? Y que, volviendo a esto que decía Sara, voy a intentar hacer como estas dos, eso forma parte también de nuestra aceptación, de nuestro proceso de aceptación. Quizás tu pareja, Angélica, estaba haciendo ese proceso de aceptación, solo que a poco, a partir de preguntas, porque no es, no, yo voy a morir, yo sé que voy a morir. Es con preguntas existenciales que uno le da al otro, pero que tiene que ver con uno mismo. Lo mismo pasa con otras cosas como, volviendo a los procesos, ¿no? Viste que yo le dije a Sara que va y viene, ¿no? Entonces, bueno, puede empezar con negación y después puede ir a la ira, ¿no? Entonces, estoy enojado con la vida, estoy enojado con Dios, estoy enojado con mi pareja, empiezo a putear al médico, después puede volver a la negación y así sucesivamente. No es algo lineal, es algo que va y viene, va y viene. Dependiendo de cómo va el proceso de enfermedad. Mi marido no tuvo ira, no tuvo ira. Pero en un momento yo sentí como que él al principio negaba su enfermedad, porque él decía, me van a operar, salgo de esta y en un mes estoy bien, estoy sano, decía. Pero el médico me dijo, no, no es así, le queda, lo que mide tu dedo le queda de intestino, me dijo. Así que fue muy, muy bruto conmigo el médico. Sí, bueno, qué lástima, Angélica, que haya sido tan bruto. Por ahí, volviendo a eso, volviendo a la parte de la espiritualidad, a veces está muy bueno el trabajar con el otro. Esto de, bueno, lo que me queda, lo que queda, porque el médico te puede decir que te queda así y el paciente puede seguir, porque, no sé, hay una frase que muchas veces le digo a mis pacientes, que esta es espiritual, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces está bien, yo te puedo decir que te queda una semana y por ahí con los coayudantes y con todo eso queda un poco más. Es depende, cada una cosa es depende, pero sí lo que hay que trabajar mucho, que bueno, volviendo a esto de la aceptación o de la negación, a veces cuando pasa la negación estaba bueno, ¿no? Como dijo Angélica, él no lo entendía. Ahí eso, la negación tiene dos patas. Está la negación adaptativa y la negación desadaptativa. Entonces, la negación adaptativa es esto que decía Angélica, ¿no? Bueno, él no lo sabía. Claro que lo sabe. Lo que pasa es que, como lo decía recién,
el de acá arriba, no puede procesarlo, porque es muy rápido. Entonces, como es muy rápido, tu cabeza va de a poquito, lo va digiriendo de a poquito. Una negación desadaptativa hubiese sido que ya de entrada, bueno, no, y viste, por ahí nos pasa acá en Paraguay, no, y me voy al tal curandero, y el curandero me va a salvar con tal yuyo, que acá nos pasa a los misioneros muy comúnmente, que mucha gente le gusta esa parte que está bien, es su parte espiritual, ellos creen en eso, y está bien, que eso también está bueno, el trabajar, no la expectativa del paciente, no la expectativa que tiene. Bien. ¿Hasta ahí te respondí, Sara? Ok. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien. Ok. Entonces, eso sería todo de la charla por hoy. Me quedo con lo que dijo Angélica. Agradezco mucho tu testimonio. Qué importante, ¿no? Seguir trabajando con el duelo. Muchas veces el duelo sigue estando ahí por este sentimiento que uno comparte con el otro. Y lo importante de no, más allá de que uno se haya separado, también ayudarle al paciente a entender que la finalidad no se trata de que el otro se muere y ya está, sino que hay otro tipo de relación, ya no es una relación física, es una relación, vamos a decir, trascendente, que trasciende. Es una relación que ya no es face-to-face, sino es de otra forma. Y eso también está bueno trabajarlo con los pacientes que atraviesan el duelo. Pero todo eso lo vamos a ver en las clases, ¿sí? Bien. Les agradezco que se hayan despertado temprano hoy. Le agradezco a Male, que también se levantó temprano. A Sara, que también colaboró con la clase. A Carol, también, que dijo algunas palabras. Bueno, los espero en las clases y nos vemos. Chau, chau, chicos. Chao, Male. Chau, chau a todos.